Pero bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, por esta mañana que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar nuevamente tu voz y de poder seguir tus instrucciones. Padre, convéncenos, guarda nuestro corazón, guíanos a lo largo de este estudio. Permite que estas alabanzas lleguen a tus pies, Señor. Y Señor, pues te agradecemos el que también puedas dirigir pues las enseñanzas de este día. Bendícenos, Padre, usa mi vida y no permitas que salga nada de mí, sino sé tú quien hable en esta mañana, pues a todos nuestros corazones. Padre, bendícenos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Luz Adriana, vamos a dar inicio. Hasta que
alabanzas del día de hoy y vamos a cantar Te les merecen, digno eres tú. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor, todos te adoramos y te damos honor, nuestras vidas alzamos como ofrendas de amor. Eres digno, Hijo de Dios, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón, y con todas mis fuerzas cantaré de tu misericordia y tu poder. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón, digno eres tú. ¿Qué les parece si cuando cantemos digno levantamos las manos? Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón, digno eres tú. Continuamos con... Hay una canción que dice que en el cielo voy a tener mi casa. ¿Cómo se llama? Que nunca la cantamos y está bien bonita. ¿Cuál? No lo ubico. Tengo, que en el cielo voy a tener mi casa, o mi castillo, como dice. ¿No te acuerdas? Está en azul, pero no es. ¿Aquí está? ¿Cómo se llama esa? No sé. Yo creo que vas a tener que... Además, somos... No. Nuestra- La íbamos a Ah, ya vas allá del sol. La íbamos a cantar hoy con la guitarra, pero aquí no está. Vamos a poner No me soltarás. Más allá del sol, ¿no? Sí. Pero no la trae a O sea, no está aquí en karaoke. Y me había traído la guitarra para cantarla, pero pues ya no se pudo.
yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si quiero estar en el centro de la gran tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temer? ¿De quién temer? No, no, no soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Cuando ve la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cuando otra no hay, y terminarán con los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temer? ¿De quién temer? No, no, me soltarás en la calma, la tormenta, no, no, me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, me soltarás, Dios nunca me dejará. No, no, me soltarás en la calma, la tormenta, no, no, me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, me soltarás, Dios nunca me dejará. Y cuando ve la luz, deshacerán al que busca de ti y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte, solo aquí. Y cuando ve la luz, deshacerán al que busca de ti y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Muy bien, pues vamos a comenzar ya con nuestro estudio. Vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado viendo desde hace pues ya muchas semanas. Seguimos estudiando la palabra
está estudiando la palabra de Dios y pues como siempre Dios derrama su bendición a nuestras vidas de una manera maravillosa. Entonces hace 8 días les estuvimos viendo algunos puntos. ¿Se acuerdan de qué salmo fue? 19. Salmo 19. ¿Y recuerdan qué es lo que dice Dios en el Salmo 19 respecto a la ley de Dios? Que la ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta y que convierte el alma. Y los testimonios de Jehová son, a ver, búsquenlo, a ver, chéquenselo, si no, ¿qué chiste tiene? ¿Sí? Recuerden que es muy importante revisar lo que nos dice Dios en las Escrituras. Si nosotros no avanzamos en entender lo que dicen las Escrituras, pues no vamos a poder escuchar esa voz de Dios que, como el día de hoy nos va a decir, la importancia de escuchar verdaderamente la voz de Dios. Entonces, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es ¿qué? Es puro, que ¿qué? ¿Qué hace? Que alumbra los ojos. ¿Y qué más sigue? A ver, pues ya los... El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿verdad? Todos justos. Dulces más que la miel y la que destila del panal, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que poner atención mucho a lo que nos dice las Escrituras, ¿verdad? Y dice, bueno, la ley de Jehová es perfecta, pero muchas veces la gente conoce algunas cosas de la ley de Jehová, y ese es el caso que vamos a ver el día de hoy. Mucha gente puede saber las cosas, pero no seguir las instrucciones que describe Dios en la Biblia. Y para eso vamos a tomar la primera epístola del apóstol Juan como ejemplo. Vamos a empezar a revisar versículo a versículo de esta carta que fue enviada, o fue más bien prácticamente dada a los Efesios. El apóstol Juan pues se encontraba, pues era prácticamente el pastor de esta iglesia, y algo que detectaba en la vida de la iglesia de Éfeso es que había un problema muy serio. Incluso cuando él está escribiendo en el Apocalipsis las cartas a las iglesias, en Apocalipsis describe que esta iglesia que había empezado muy bien, que había vivido guiada por Dios de una manera maravillosa, de repente perdió algo. ¿Se acuerdan qué es lo que perdió? Lo que dice Dios en Apocalipsis, ¿qué es lo que perdió? Perdió su comunión con Cristo. Pero ¿cómo lo dice en el versículo de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿cierto? Entonces vamos a ver por qué el apóstol Juan empieza a describir en esta carta, la primera epístola universal de San Juan apóstol, es en 1 Juan. Sí, vamos a leer, a lo mejor alcanzamos a ver los primeros 4 versículos, y ojalá y nos dé tiempo para ver todo eso, ¿verdad? Porque son muchas enseñanzas muy interesantes, muy profundas de lo que describe Dios aquí en estos versículos. Entonces vamos a ver, si alguien me ayuda leyendo el primer versículo de la primera carta. A ver, Cata, por favor, si eres tan amable, fuerte para que te oigan del otro lado de internet, porque tenemos un problema a veces con la señal. ¿Sí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, aquí hay una promesa en la parte final, ¿verdad? ¿Qué dice la parte final? Para que vuestro gozo sea cumplido. Pero entonces tenemos que analizar que para poder llegar a esta promesa necesitamos ver qué es lo que está pasando y qué es lo que describe Dios en la Biblia. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que dice lo que era desde el principio. ¿Tú sabes lo que era desde el principio?
¿Qué era desde el principio? Por ejemplo, tenemos muchos versículos que hablan del principio. ¿Cuál es uno que recuerden del principio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Pero también tenemos otro principio, o sea, ese es un principio. Otro principio que se acuerden: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, ¿verdad? O sea, refiriéndose a Jesucristo. Y en Génesis, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate que si tú te das cuenta, cada vez que Dios se refiere al principio, se refiere a sí mismo. El mismo Jesucristo se refiere a sí mismo como el principio. Vamos a revisar esos versículos que ya me dijeron, algunos de ellos, pero vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y vamos a ver por qué es importante tener el principio. Si tú te acuerdas, hace 8 días precisamente estábamos hablando de por qué la ley de Jehová es perfecta. Y es perfecta porque podemos hilar específicamente todo a lo largo de todas las escrituras, de toda la escritura, y podemos identificar cómo siempre nos señala a un punto fundamental. Y ese punto fundamental es el principio. Y el principio, según lo que nos dice Dios en la Biblia, es el mismo Jesucristo. Vamos a leer Proverbios 8 del 22 al... Son muchos versículos los que vamos a ir realizando, así que a lo mejor se los voy dictando y los van buscando unos y después van buscando el otro y el otro y el otro, ¿de acuerdo? Proverbios 8 del 22 al 31, Isaías 41, 4, si los van anotando, a lo mejor alguno puede tener una idea de irse adelantando a revisar los versículos que van adelante, ¿verdad? Son muchos versículos, Ok, entonces Proverbios 8 del 22 al 31, Isaías 41, 4, Juan 1 del 1 al 5, Apocalipsis 1, 8, ¿sí? Isaías 41, 4. Bueno, creo que está siendo más complicado si los anotan. Vamos a ir leyéndolos así como se los vaya diciendo. Si alguien ya tiene Proverbios 8 del 22 al 31, a ver, Lucha, si eres tan amable. Fuerte, porque te oiga hasta acá, no te oyen muchas veces por internet, así que por favor, fuerte. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Muy bien, muchas gracias, Lucha. Fíjate cómo Dios describe aquí que Él mismo, cuando Él empezó a crear todo, absolutamente todo, le puso límites al mar, creó la tierra, creó los cielos, formó todo, ahí estaba el mismo Dios, el mismo Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Y esta parte de lo que es ese principio es fundamental para ti, tu vida y para mi vida, porque cuando tú identificas en dónde comienza todo, puedes acudir a ese principio para que el principio te dé las instrucciones de qué continuar. Nadie puede hacer nada si no comienza a hacer las cosas. Tiene que haber un principio en tu vida. Para que tú empezaras a vivir, tuvo que haber un principio. ¿Cuándo fue tu principio? Cuando te engendraron. O sea, en ese momento empezó tu vida a funcionar. Entonces, empezó ahí. ¿Cuándo va a terminar? Para Jesucristo eso no va a suceder, porque Él está viviendo la eternidad. Y nosotros vamos a ese lugar, a la eternidad, porque Él nos invitó
a participar, a ser partícipes de su eternidad. ¿Te acuerdas donde nos dice Dios que debido a su amor, Él nos regala la vida eterna? ¿Algún versículo que se sepa? Juan 3:16, yo sé que se lo saben. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos hizo una invitación a la vida eterna, y eso comenzó en el momento en el que tú naciste. Pero ¿qué crees? Antes de que tú nacieras, Dios ya había pensado en ti desde el principio de la creación. Entonces tú puedes darte una idea de cómo nuestro Señor Jesucristo ha estado siempre al pendiente de ti, buscando la manera de que tú puedas escuchar su voz. Hace 8 días que nos decía, mira, la ley de Jehová es perfecta. Entonces tú tienes que estar muy al pendiente de lo que dicen las Escrituras. Y aquí en la primera carta de Juan nos está diciendo, mira, todo tiene un principio. Y ese principio por el cual Jesús nos está indicando que es el principio, tenemos que ir entonces al principio para saber qué viene después. Vamos a leer, por favor, Isaías 41:4, de los que les dicté, por favor, Isaías 41:4. Si alguien ya lo tiene por ahí, por favor, Isaías, a ver, por favor, si eres tan amable. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Sí? ¿Quién es? Yo, Jehová. O sea, el mismo Dios es el que empezó desde el principio y el que tiene el control de todo absolutamente. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, ese es un versículo que me comentaron hace ratito, por favor, a ver si eres tan amable, César. Juan capítulo 1. No te oigo. Fuerte, más fuerte. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Sí. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en el principio, ¿qué? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el mismo verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Entonces todo esto empezó con nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento Él tiene la posibilidad de recibir pues todo lo que es el dominio y el control de todo, y a partir de ahí Él está pensando en estos momentos en tu vida, en mi vida, y quiere lo mejor para ti. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas, aquí está hablando de todo, absolutamente. Y yo no sé si tú te puedas imaginar todo. Si eres tan amable, por acá hay sillas, ¿sí? ¿Sí? Si tú te puedes imaginar todas las cosas, realmente, ¿qué significa todas las cosas para ti? ¿Qué significa el todo? El todo es un absoluto. Si es un absoluto y implica todo lo que ves, todo lo que puede haber, así absolutamente fue creado por nuestro Creador. E incluso lo que no vemos. Por ejemplo, tú levantas, bueno, ahorita con esta contaminación que tenemos aquí en México al menos, pues no se logran ver ni siquiera un poquito allá de las estrellas, ¿verdad? Pero bueno, los que tienen telescopios y tú te imaginas más o menos el tamaño del universo y dices, pues conozco, como cuánto conocemos de lo que Dios creó, ¿de qué tamaño somos en comparación con toda la creación de Dios? ¿De qué tamaño somos? Así más chiquititos que esto, ¿verdad? Más apretados. Si le pudiéramos apretar más, seguramente estaríamos ahí casi el espacio entre célula y célula, y eso sí, comparado con la magnitud de lo que Dios creó. Entonces tú tienes que estar siempre viendo que en el principio lo que Él creó nos habla de la magnitud de lo que es, y aún así todo lo que creó se queda corto por el poder y la magnificencia de lo que es. Entonces, cuando Él nos está hablando aquí en la primera carta de Juan, ¿qué nos dice?
en el principio, ¿verdad? Nos habla del principio. ¿Cómo dice el primer versículo de la primera carta de Juan? No, este es el del Evangelio, pero de la primera carta que estamos leyendo. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio. O sea, nos está hablando un poco del pasado, lo que era, lo que empezó hace mucho tiempo. Entonces nos vamos a remontar a que cuando Dios creó la tierra, Él estaba pensando precisamente en alguien muy particular. ¿Tú sabes en quién estaba pensando? En mí, exactamente. Bueno, también en ti. O sea, eso lo tienes que saber, pero cada uno tiene que creerlo por fe. Y vamos a ver que la fe es fundamental. Pero aquí, ¿por qué Juan les está recordando el principio? ¿Por qué crees que Juan les estaba recordando el principio? Por lo que nos dice precisamente cuando Juan les está hablando a las iglesias, en la iglesia de Éfeso. Si quieren buscar en Apocalipsis, cuando Dios está hablándole a las iglesias, nos describe qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Es el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y es el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, él está hablando de lo que sucedió al principio con la iglesia de Éfeso y lo que ha sucedido en tu vida y en mi vida desde un principio. El mismo Dios te mostró su amor, pero ¿qué ha sucedido al paso del tiempo? ¿Qué sucedió al paso del tiempo? Pues al paso del tiempo tú fuiste descuidándote, como en el caso de la iglesia de Éfeso. Y esta carta les está recordando a toda la iglesia que Juan estaba pastoreando en esos momentos y que había empezado a tener algunos conflictos, y los iremos viendo más adelante. Veremos que Juan está recordándoles lo que es fundamental en tu vida y en mi vida, y lo que era fundamental en la vida de la iglesia de Éfeso en estos momentos. Dice lo que era desde el principio. Y ahora vamos a escuchar, vamos a ver el siguiente punto, lo que hemos oído. A ver, tú y yo ahorita estamos escuchando una predicación de parte de Dios hacia nosotros, pero hace 8 días que Dios nos hablaba de que la ley de Jehová es perfecta y nos dice, mira, tienes que ubicarte en las partes fundamentales de lo que yo te digo. Dios nos empieza a hablar. Dios le quiere hablar a toda la gente. Toda la gente puede ver la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, y lo que dijo que se hiciera fue hecho. Por ejemplo, todos los días vemos que sale el sol, vemos también, también la luna, vemos las estrellas, oímos el trinar de los pájaros, vemos y oímos muchas cosas que tenemos palpables de lo que sucedió en el principio, porque eso ha continuado y para nosotros ya es muy común. Pues ves que sale el sol y dices, sí, ya me voy, o que ya llega la noche y te vas a dormir y otra vez en la mañana, y son ciclos, ¿verdad? Pero en esos ciclos tú tienes que saber que estás viendo y oyendo lo que Dios dijo que sucediera a lo largo de la Biblia, y tú puedes escuchar a lo largo de la Biblia la voz de Dios. Y por eso dice lo que hemos oído. ¿Qué es lo que estaba oyendo o lo que estuvo oyendo Juan cuando estaba con Jesucristo? ¿Qué oía? ¿Qué te imaginas que podría estar escuchando Juan, el discípulo amado de Jesucristo, del mismo Jesucristo? Sus enseñanzas. O sea, estaba muy atento a la ley de Jehová, que es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponía mucha atención en lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué le decía Jesús a Juan? ¿Qué le diría? Que era su hijo amado. Que era su hijo amado. ¿Pero él era más amado que los demás? No. ¿Pero qué sucedía? Porque sí se habla de que Juan era el discípulo amado. Sería, a ver, Juan, ¿tú eres mi predilecto? ¿Le diría Jesús eso? No se lo diría. Bueno, más bien Juan disfrutó del amor. Juan disfrutaba más del amor que el resto, ¿verdad? Por ejemplo, vemos de los 12, uno que nunca disfrutó del amor de Dios. ¿Quién es? ¿Se acuerdan quién? Judas Iscariote vivió 3 años con Jesús, vio los mismos milagros, escuchó las mismas enseñanzas, pero no disfrutó del mismo amor. Así que, ¿de quién depende que puedas disfrutar del amor de Dios o de
que no lo disfrutes? ¿De quién depende? Entonces, por eso tú tienes que estar muy atento y poner atención a través de lo que tú oyes, dirigido de Dios para ti a través de las Escrituras. Cuando tú pones atención, entonces dices, lo que hemos oído. Tú has escuchado que Dios te ama. Lo acabamos de leer y escuchar en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí, en donde tú te ves insertado, en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos todavía aquí en el mundo al que Dios ama y por el cual fuimos creados. El mismo Dios nos creó con un solo propósito. ¿Sabes cuál fue el propósito de Dios para contigo? ¿Sabes por qué te creó Dios? Porque te ama. Su amor es la esencia misma. Y vamos a ver a lo largo de esta epístola del apóstol Juan que les está recordando Juan ese principio. El principio de el que tú estés aquí escuchando en estos momentos la palabra de Dios es porque Él te ama. Pregunta. Porque él sabía que un día íbamos a estar aquí. Claro, Él sabía muchísimo antes de que nacieras y por eso estás aquí escuchando en estos momentos que Él te ama, te sigue amando y porque desde el principio te ama. Y por eso fue creado todo. Porque la esencia misma de Dios es el amor y el amor requiere de un recipiente, un receptáculo, alguien que decida recibir el amor. Juan, ¿qué crees que descubrió? Precisamente descubrió que él podía ser el discípulo amado, pero no porque Dios lo amara más a él, sino porque él podía disfrutar más del amor que Dios le tenía. Y por eso dice, mira, lo que hemos oído, pero también dice lo que hemos visto. Juan tuvo la oportunidad de ver físicamente lo que Jesucristo estaba haciendo, lo que Jesucristo había hecho y lo que Jesucristo también podría hacer en el futuro. ¿Cómo sabemos que lo mandé? Él decidió. Juan decidió, claro. Todos escuchaban lo mismo. Claro, por eso es una decisión personal. Juan decidió. Y a hoy, pues ¿qué crees? A ti también te toca y tienes la misma posibilidad de decidir qué es lo que Juan escuchó, lo mismo que tú estás escuchando. ¿Qué es lo que Juan vio? Lo mismo que tú puedes ver. ¿Qué es lo que vería Juan en ese tiempo? ¿Tú crees que él estaba muy al pendiente de los milagros que Jesucristo hacía? Sí, seguramente. Pero ¿qué crees que lo conquistaba más? El amor que él daba, ¿no? que Jesucristo le daba o que él podía disfrutar. Cada vez que se acercaba más a Dios, disfrutaba más del amor. Y aprendió precisamente que estando más cerca de Dios experimentaba más amor y cada vez el amor le producía los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? El segundo fruto, gozo. Entonces Juan estaba experimentando el gozo por el amor que se dejaba tener y porque podía disfrutar de ese amor que Dios le tenía. Y después Juan experimentaba paz. Sí, y podemos ver que Juan experimentaba paz porque cuando fue enviado a la isla llamada Patmos, en donde escribió el Apocalipsis, él permanecía de todos modos en profunda paz. Y es algo que tú y yo a veces muy rápido perdemos. ¿Cuándo perdemos la paz, por ejemplo? Seguidito, ¿verdad? ¿Cada cuándo será? Como cada 5 minutos, sí, ¿verdad? Ya sea hasta menos, ¿verdad? Bueno, pero todo ¿por qué? ¿Por qué perdemos la paz? Porque perdemos de vista el principio. En el principio Dios, la esencia misma de Dios es el amor. Y si el amor está ahí y tú decides disfrutar del amor, no tendríamos por qué perder esa paz y ese gozo. Pero también lo decidimos, ¿no? Claro, eso es precisamente lo importante. ¿Qué sucede? Que nosotros decidimos estar en paz, estar en gozo y estar en amor. Si tú pierdes el amor, en ese momento se pierde el gozo, se pierde la paz. ¿Cuántas veces nos sucede al día eso? Ya, ¿te das cuenta? Y lo que Juan nos quiere decir, nos está dando testimonio. Mira, recuerda el principio.
El poder de Dios y por el cual fuiste creado tiene un propósito, que tú experimentes el profundo amor que Él tiene por tu vida. Juan lo había estado viendo, actuando en su propia vida. Yo sé que tú has visto mucho del amor de Dios. A ver, levante la mano. ¿Quién no ha visto nada del amor de Dios actuando en su vida? Nadie, ¿verdad? O sea, todos han visto, han comprobado de parte de Dios muchísimo de su amor. ¿Y qué sucede cuando tú decides alejarte de ese amor? Te empiezas a perder. ¿Ustedes recuerdan a alguien descrito en la Biblia de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la historia que perdió muy rápido el amor? A ver, acuérdense, alguien, uno que vimos muy grande que tuvo que caer hasta dentro de... Bueno, Sansón, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Quién más? Jonás, ¿verdad? Es otro ejemplo de gente que decidió entrar al pecado y en el pecado perdió la comunión con Dios, y al perder la comunión con Dios tenía una carencia de amor, al punto que, por ejemplo, Jonás, Dios le quería mostrar el profundo amor que tenía por toda la humanidad y le había enviado a predicar al pueblo enemigo del pueblo de Israel. Entonces los ninivitas, que eran el pueblo enemigo del pueblo de Israel, pues Jonás dijo: no, pues es que son mis enemigos, ¿cómo les voy a ir a predicar? Pero ¿qué es lo que quería hacer Dios en el corazón de Jonás? Llenarlo del profundo amor que Dios tenía. Dios quería darle más amor a Jonás, no nada más por los de Israel, sino por todas las naciones. Y Jonás dijo: no quiero ese amor, así que ya me voy, adiós. Y se fue. ¿Y qué le sucedió? Pues entró en un barco, pagó su pasaje, estaba deprimido, se fue estando en medio de las tormentas, y después terminó en una ballena. Ya desde que estaba dentro de la ballena: ay, sí, Señor, ayúdame. Y en ese momento, pues Dios mandó a la ballena a rescatarlo, ¿verdad? Pero bueno, de parte de Dios, el amor permaneció por Jonás, ¿sí o no? Sí. Entonces tú tienes que saber que si tú te encuentras en una prueba en estos momentos, el amor de Dios sigue estando ahí, porque desde el principio Él, en su esencia, ha pensado en ti, y que tú eres el único que puede decidir experimentar, oír y ver el amor de Dios actuando en su vida. Dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, refiriéndose a lo que Juan decía, y dice: lo que hemos contemplado, lo que vio hacia otras personas, y dice: lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Qué es lo que había palpado? Juan había tenido la posibilidad de palpar a Jesucristo, y te acuerdas que cuando Él está recargado en su hombro, Él está disfrutando más el amor de Dios, y por eso toda la gente dijo: es que este es el discípulo amado. Pero ya descubrimos, o estamos descubriendo, que no es que Juan fuera más amado por Jesucristo, sino que él disfrutaba más del mismo amor de Jesucristo que todos tenemos la posibilidad de disfrutar. Así que pues tú podrías empezar a decir: pues yo quiero de ese amor, y quiero experimentar ese amor, y quiero tocar ese amor. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de esta mujer que tocó el borde de su manto? ¿Tocó a Jesucristo directamente? No, tocó nada más el borde de su manto. ¿Pero qué experimentó esta mujer? La sanación, la sanidad. Recibió la sanidad por una sencilla razón: porque actuó la fe en su corazón y llegó y pensó: si yo tocar el borde de su manto, en ese momento seré salva. Y sucedió, recibió la sanidad. Ahora Dios lo que quiere es que tú te acuerdes desde el principio. O sea, en el principio, aquel que creó los cielos, la tierra, el universo, le puso límite al mar, sacó la tierra a flote, puso los animales, puso los árboles y te creó a ti. Es el mismo Dios que no ha cambiado, porque dice Dios que Él no cambia, que Él fue y será el mismo siempre. Entonces, si es el mismo, ¿tendrá el mismo amor todavía? Sí. ¿Lo podrías disfrutar tú? Sí. Entonces tú tienes que ir y decir: ok, sí. Pero si en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, estamos hablando de precisamente el mismo Jesucristo. que es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios actuando
en tu vida. ¿A través de qué? Cuando Jesucristo llegó a tu vida y tocó a la puerta de tu corazón, según lo que dice Apocalipsis 3:20, Él tocó a la puerta de tu corazón. La pregunta es, ¿quién es el que entra en tu vida? ¿Jesucristo? ¿Entra Jesucristo? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que era desde el principio, lo que estaba en el principio, quien creó todo el principio y toda la creación, sigue siendo el mismo. Así que podríamos pensar que hubo dos principios en un sentido, en el principio cuando no estaba Jesucristo, el principio cuando nace Jesucristo, y ahora el tercer principio podríamos pensar que es cuando Él entra a tu corazón. Ah, qué curioso, ¿por qué descubriste que era cuando entraba a tu corazón? Porque volviste a nacer. Fue una promesa que Dios te hizo, ¿verdad? Entonces Dios realmente tiene el propósito de, cuando tú lo dejas entrar a tu corazón, volverse un principio para tu vida, en el cual tú puedes estar experimentando, ¿qué crees? El mismito amor de Dios. Pregunta. Pero para que yo pudiera amar a Dios, o no sé si está bien cómo lo voy a decir, pero digo, yo para que amara a Dios, tuve que saber que Dios me amaba. Sí. ¿Sí está bien? Sí, claro. Porque Él te dijo que te amaba. Yo antes, cuando estaba en lo católico, sabía que me amaba, pero no lo podías experimentar. No podías ni saber la magnitud de ese amor. De ese amor, claro. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Si tú recuerdas, tú acabas de descubrir ahorita lo que hizo la diferencia. ¿Qué hizo la diferencia en tu vida? La ley de Jehová es perfecta. ¿A dónde tuviste que ir para conocer de ese amor? A la ley. Tuviste que ir a las Escrituras, tuviste que abrir la Biblia y leer directamente en ella que Dios te ama. Y empezar a descubrir a través de las Escrituras ese amor tan grande del cual estamos dando testimonio el día de hoy. Juan me está dando testimonio de algo que él empezó a experimentar. Ver cómo Dios, el principio y la esencia misma del principio, que es el amor, nos va a empezar a descubrir Juan cómo es ese amor y por qué es necesario que manifestemos ese amor y podamos disfrutar de ese amor. Así que vamos a ver en esta carta, y yo les voy a pedir que empiecen a leer la carta de Juan muchas veces, porque van a descubrir algo muy esencial para sus vidas: vivir en lo que es el verdadero amor. Esta es una carta, y se puede decir que sería la carta del amor, porque ahí vamos a descubrir cómo es el amor de Dios manifestándose en tu vida. Entonces, vamos a leer, por favor. Bueno, ya leímos, o más bien alguien nos hizo favor de decirnos Apocalipsis 1:8, pero vamos a leerlo nada más para que lo recordemos. ¿Sí? ¿Qué dice 1:8? Yo sé que lo dijeron hace ratito, para ubicarnos nuevamente en el principio. ¿Sí? ¿Ya lo tienen por ahí? A ver qué dice por ahí, Lupita. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, yo soy el principio, o sea, el Todopoderoso en su totalidad, ¿no? O sea, yo soy el principio y el fin. Así que tú tienes que ir delante de Dios todos los días a disfrutar de ese principio. Cuando tú disfrutas de ese principio, de ese amor de Dios manifestado en tu vida, te vas a dar cuenta que puedes ver, oír, tocar el mismo amor de Dios manifestado en tu vida. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Y quiero que te quede claro este versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Si alguien ya lo tiene, por favor, a ver, por allá, Mari, fuerte para que te oigan hasta acá, de este lado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: Tome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? O
¿quién es el único que decide quién muere y cuándo muere? El mismo Dios. Entonces, tú no tienes que estar ansioso por lo que pueda suceder, por toda la pandemia y por todo lo que puede suceder, y las enfermedades y las caídas y todo lo que pueda sucederte, sino tienes que estar confiando en que el primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó, es el mismo que quiere que tú puedas comprender ese amor, que lo más importante no está en esta vida, sino en la eternidad, a donde Él nos está invitando. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿A dónde te está invitando? Precisamente a esa eternidad, a que vivas por los siglos de los siglos a su lado. Así que tendrías tú la posibilidad de escuchar hoy la voz de Dios y decir, ok, me tengo que acercar a ese principio y tengo que disfrutar de ese amor que Él tiene por mí, como lo estamos descubriendo en la vida de Juan. Juan él tuvo la posibilidad de verlo físicamente, de oírlo físicamente, de tocarlo físicamente. Tú y yo en este tiempo no tenemos la misma posibilidad de verlo físicamente, pero sí podemos ver los efectos de su amor. Tenemos la posibilidad de escuchar su voz, no la voz física de Jesucristo, pero sí la voz de Jesucristo a través de las Escrituras, y de experimentar ese amor de Dios actuando en tu vida. Cuando tú pones atención a que todas las cosas que se manifiestan a tu vida tienen el propósito de mostrarte su amor, entonces puedes ver y disfrutar de ese amor. Así que vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 4, lo checaremos este versículo con atención más adelante. Pregunta. Algo de la pandemia. ¿Sí? ¿No podemos vivir en temor? No debemos de vivir en temor, y para eso tendremos que saber lo que dice. Podemos tomar ahorita de esta misma carta, y por eso tenemos la necesidad de leerla. Si tú te vas a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, y nos va a aclarar esta situación del temor. ¿Sí? ¿Qué dice Dios respecto al temor? A ver, por favor. En el temor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, en el amor, ¿qué dice? No hay temor. Cuando tú entras precisamente a esa relación tan estrecha con Dios, Dios, a través de su amor, echa fuera el temor. Simple, es muy sencillo. Por lo que dice Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí es un punto para enfrentar tu vida. A ver, estoy viviendo en temor, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No, Dios no quiere que estés viviendo en el qué va a pasar, sino lo que Él quiere es que estés confiando que si Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Él es el único que puede decidir quién vive y quién muere. Si mueres con Cristo, que eso es lo importante, ¿sabes a dónde vas? A la eternidad con el Señor. El problema es para los que mueren sin Cristo, porque ¿a dónde van? Precisamente a donde Dios describe aquí, al Hades, al infierno de fuego. Entonces, lo que Dios quiere es que tú vivas lleno de ese amor. Pero no íbamos a tocar este versículo ahorita, sino hasta que llegáramos al capítulo 4. Ya estamos ahí dando una introducción del capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14, que es algo que el mismo Juan, 4:14 del Evangelio, de la primera carta de Juan, por favor, 4:14, dice así, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo único que nos está diciendo Juan a lo largo de toda su carta es por qué él experimentó la presencia de Jesucristo aquí en la tierra, porque su Padre lo había mandado. Y eso nos lo confirma en Juan 3:16. En Juan 3:16 nos dice que Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí para que pudiéramos experimentar la vida eterna. Así que Jesucristo, siendo el principio de todas las cosas, está ahí, listo para que tú puedas disfrutar de Él.
La pregunta es, ¿tú quisieras disfrutar de ese amor? Él quiere que disfrutes de ese amor, pero pues depende de ti, de que disfrutes o no disfrutes de ese amor que sí está ahí. ¿Por qué sabemos que el amor está ahí? Porque fue creado desde el principio, porque es la misma esencia de Dios estando ahí lista para que tú puedas disfrutar de ese principio. Así que vamos a leer, por favor, Juan. Ahora es el Evangelio de Juan, el versículo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Sí? Ahora, si alguien ya lo tiene por ahí, a ver, Max, por favor, si me ayudas con fuerza para que te oigan allá lejos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos tu gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando llegó Jesucristo, aquí empezó un inicio. ¿Por qué crees que tuvo que llegar Jesucristo aquí a la tierra? En la antigüedad, antes de la venida de Jesucristo, y lo veremos a lo largo de toda la Biblia, y cuando lleguemos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, en donde dice la revelación de Jesucristo, es porque el personaje principal de toda la Biblia es el mismo Jesucristo, porque es el único que puede ayudarte a salir adelante, el único que puede mostrarte todo su amor. Digo, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el mismo, así que no hay dificultad, pero a Jesucristo Juan lo vio físicamente y está dando testimonio, nos está diciendo lo que él mismo pudo experimentar, porque Juan pudo comprobar hasta a través del tacto el amor de Dios. Ahora, nosotros no hemos estado experimentando a través del tacto, ¿verdad? No tenemos la posibilidad de tocar físicamente a Jesucristo, pero sí podríamos tomar o experimentar la esencia misma de Jesucristo, que es su amor. Y tú eres el único que puede decidir experimentarlo o dejar de experimentarlo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hechos 1:3. ¿Sí? Y vemos aquí que el mismo Jesucristo tuvo la necesidad de convencer a los que estuvieron viviendo con él en ese tiempo de que él seguía vivo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 3 del libro de los Hechos. ¿Alguien ya lo tiene por ahí? A ver, por favor, Miriam, si eres tan amable. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, imagínate en el libro de los Hechos, ya Jesucristo, ¿qué le había sucedido? Ya había sido muerto, crucificado, muerto y resucitado. Y en estos momentos, aquellos discípulos que vieron, el mismo Juan que había tocado a Jesucristo, que había experimentado su amor, pues había visto que ya se había ido, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué escena tan maravillosa en la que está Jesucristo en la cruz? ¿Y qué le delega a Juan como responsabilidad? Él le dice, ¿verdad? Hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Y les da un cambio a María. María le entrega al cuidado de Juan para que Juan tuviera cuidado de María, y a María le entrega el cuidado de Juan, que había sido el discípulo que más había estado experimentando ese amor de Jesús. Entonces, había visto que ya no estaba Jesús en ese tiempo. Y en estos momentos, en el libro de los Hechos, Jesús dice, a ver, espérense tantito, si ya físicamente ya no estoy aquí, ya me fui, ya estoy sentado a la diestra de mi Padre, pero, ¿qué dice aquí que sucedió? Vino todavía por 40 días y estuvo dando, ¿qué? Testimonio de lo que estaba sucediendo. Dice, quienes también después de haber padecido se presentó, ¿qué dice ahí? Vivo, con muchas pruebas indudables. O sea, nadie podía negar que todo lo que estaba haciendo Jesús ya
resucitado, había y era la esencia misma actuando en ese tiempo en donde Jesús ya había partido con el Señor, con pruebas indubitables, con pruebas indudables. A ver, esas pruebas indudables, ¿tú podrías experimentarlas? ¿No podrías experimentar esas pruebas de Dios actuando en tu vida? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Precisamente Jesús aquí tuvo que regresar para poder convencernos, decir, a ver, ya, si ya me fui, pero todavía estoy aquí a través de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo dejó y lo delegó, lo dejó como una posibilidad de que tú y yo pudiéramos estar experimentando el mismo amor de Dios, ¿será posible? Sí. ¿La misma esencia de Dios es posible? Sí. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios actuando hoy en nuestras vidas. Tienes tú la misma posibilidad. No lo ves, no lo tocas, pero sí puedes experimentar su poder actuando en tu vida, con pruebas indubitables. Las pruebas indudables de que Él te ha dado amor, tú las puedes comprobar. Las pruebas indudables que puedes estar experimentando su perdón, tú las has experimentado. O si no, está ahí tocando a la puerta de tu corazón para que tú puedas entregarle tus pecados, y al entregarle tus pecados, Él perdonar todos tus pecados. Sí, dice en un versículo que al que reprende, Dios le ama. Así es. Entonces, hasta en las reprensiones Dios puede estar mostrando su amor. Y vemos el ejemplo, hace rato estábamos comentando de Jonás, ¿verdad? A ver, ¿Jonás a través de la ballena pudo experimentar el amor de Dios? Sí. ¿Para qué? Para que pudiera ser rescatado y reavivada su fe. Entonces, sí, hasta las pruebas, hasta los problemas pueden tener y tienen el propósito de que tú veas el profundo amor de Dios actuando en tu vida. Así que, pues no hay más que tú decidas qué es lo que quieres para tu vida. ¿Quieres experimentar el profundo amor de Dios cada día en tu vida con pruebas indubitables? Él está ahí listo para dártelas, para que puedas comprobar. Por eso dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vamos a leer el versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada. ¿En forma de qué? De Jesucristo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Es lo que acabo de leer. A ver, ¿te acuerdas qué es lo que nos dijo en el Evangelio de Juan 14:6? Jesús dijo, no los oigo, y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a ver, Jesucristo, estando en el tiempo con los discípulos, podía mostrarle la vida a los discípulos, les enseñó lo que era vivir la vida, ¿sí? Para ti, ¿qué es vivir la vida? Para la gente, vivir la vida, ¿qué es lo que la gente piensa que es vivir la vida? Andar en fiestas, en viajes, en borracheras, en 20,000 cosas. ¿Eso es vivir la vida? Realmente no saben vivir. La vida, por lo que nos dice Dios aquí en estos versículos, es vivir guiados por Jesucristo, experimentando el profundo amor de Jesucristo. Por ejemplo, aquel que está viviendo en la borrachera, ¿experimenta el amor de Dios? ¿Podría experimentarlo? Sí. ¿Sí podría experimentar el amor de Dios o no? Bueno, pues Dios lo ama. Si es la esencia misma de Dios, está ahí. El amor no ha cambiado de parte de Dios hacia esa persona. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con esa persona? Piensa que, aunque sea por un ratito, va a estar contento. ¿Y qué le sucede al borracho? ¿Qué le sucede al borracho? Aparentemente puede reírse, puede carcajearse y todo eso, pero después en la cruda, ¿qué le sucede? ¿Cómo? Se siente morir. Y entonces todo ese gozo que pudo haber aparentemente experimentado, ¿en qué se tornó? En un vacío, en una soledad, en una insatisfacción, en una necesidad muy profunda de verdaderamente experimentar el amor. ¿Qué es lo que podría hacer este borracho? Pues podría agarrar y decir, voy a hacer un cambio
te entrego mi borrachera y lléname de tu profundo amor que no se acaba, porque está desde cuando empezó desde el principio, desde que Él fue, desde que Él ha sido y desde que Él seguirá siendo, porque es la misma esencia de Dios actuando en la vida de todo aquel que decide experimentar el amor de Dios. Así que si tú tienes algún problema, no nada más con la bebida, ¿verdad? Puedes tener problemas con otras cosas. ¿Podrías experimentar el amor de Dios? Por ejemplo, si estás esclavizado al enojo, ¿sin pregunta? Pero también puede ser, por ejemplo, cuando queremos buscar el amor del mundo. Claro, personas. claro. Y cuando esas personas se supone que nos fallan, entonces nos sentimos heridos. Así es. Y nos sentimos vacíos. Así es exactamente igual, ¿verdad? Cuando buscas la solución del amor a través de otras personas, el amor del mundo, el amor de las personas, que no tiene nada que ver con el verdadero amor de Dios. Fíjense, por ejemplo, en el caso del matrimonio. ¿Ustedes saben para qué fue creado el matrimonio? ¿Tienen alguna idea? O sea, todos hablan del matrimonio, y es más, muchas veces se piensa que en el matrimonio ya, y lo pintan en las películas de color de rosa y que todo va a ser bien padre cuando llegues al matrimonio, ¿no? ¿Y qué resulta que sucede? Todos los que ya son casados lo pudieron descubrir, ¿verdad? Como que no, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Realmente es porque muchas veces se llega al matrimonio en una condición totalmente distinta. El matrimonio es la extensión del cielo cuando aprendes el propósito de Dios dentro del matrimonio. Y el propósito de Dios dentro del matrimonio es dar sin esperar recibir nada a cambio. O sea, es para trabajar precisamente en tu egoísmo, para quitar tu egoísmo. Una persona que llega feliz, que llega gozosa al cielo, ahí al matrimonio, y puede compartir ese gozo y esa paz en el matrimonio, su gozo se multiplica. Pero ¿qué es lo que sucede ahorita en la actualidad? Llega el esposo, llega la esposa y le dice el esposo a la esposa: ahora sí, hazme feliz. ¿Y qué resulta ser? Que el esposo le dice: pues si yo me casé contigo para que tú me hicieras feliz. Y empiezan a buscar en las maletas precisamente pues que no echaron ni el gozo, ni la felicidad, ni el amor en sus vidas. El matrimonio es un propósito muy alto de Dios. Así que sí, cuando tú buscas en el amor del mundo o en el amor de las personas que suplan lo que es este verdadero amor, hay muchas decepciones, ¿verdad? ¿Cuántas decepciones podemos haber estado experimentando a lo largo de este tiempo? Muchas. ¿Por qué? Porque la gente y tú mismo y yo mismo, ¿qué crees? Fallamos. Cometemos muchos errores, nos equivocamos, pero Dios no se equivoca, porque en su amor Él preparó precisamente todo lo que tú necesitas, toda la esencia de Dios. Por eso dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué pudo experimentar Juan? La manifestación del amor de Dios actuando en su vida. ¿Qué puedes tú hoy, el día de hoy? ¿Estamos a qué fecha estamos? 26 de septiembre ¿de qué año? Del 20. 26 de septiembre del 20. Tú podrías, después de que Jesucristo estuvo aquí en la tierra ya más de 2000 años, experimentar el mismo amor de Dios actuando en tu vida. La respuesta es sí. Sí puedes experimentar ese amor, pero tú tienes que decidir tomar el reto de empezar a disfrutar de ese amor como lo tomó Juan. Y él aquí nos dice: porque la vida fue manifestada. Él empezó a vivir en la manifestación del amor de Dios actuando en su vida, a tal punto que no importaba si estaba preso o en la condición en la que pudiera estar, él disfrutaba del profundo amor de Dios. Exactamente igual, recargado en el hombro de Jesús, cuando estaba ahí, ¿se acuerdan? En la escena donde está Jesucristo y Juan recargado en su hombro, que cuando estaba en la isla preso, disfrutando de todos modos del profundo amor de Dios y viendo
hoy en esta carta, viendo a su iglesia que tenían una carencia. ¿Cuál era la carencia? Y por eso les empieza a hablar de ese principio. Tenían una carencia del profundo amor de Dios actuando en su vida. Imagínate Juan y con los primeros discípulos formando la iglesia de Éfeso. ¿Qué sucedió? Pues que ya dentro de la iglesia habían nacido hijos y tal vez hijos de los hijos, y Juan seguía predicando en la iglesia. ¿Qué es lo que habían visto los hijos? ¿O qué es lo que sucede muchas veces con los hijos? Que no creen como Dios lo enseña. Y aquí Juan les está diciendo, mira, recuérdales el principio, coméntales que tú has experimentado ese profundo amor. Entonces, perdón, cuando nosotros nos casamos, es un amor así como que bien bonito, ¿no? Sí. Pero ya la luna de miel, ¿no? Ajá, sí pareciera, ¿verdad? Y se acaba la luna de miel, ¿cuál empieza? No, pues ya. La de hiel, ¿verdad? Sí, ok. ok. Lo que sí es cierto. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro amor es efímero, se acaba. Ese amor que sentimos por esa persona, si no es el amor de Dios el que lo produce en nosotros, no se desaparece. Por eso y empezamos a decir, ya se acabó el amor. Por eso que necesitamos el amor de Dios. El amor de Dios, porque ese no se acaba. El humano tal vez, pero el de Dios, ese no se acaba, ese permanece para siempre. Y si permanece para siempre, tú tienes la posibilidad de estar disfrutando siempre ese amor. Y si Dios te guía al matrimonio, entonces dentro del matrimonio, al estar experimentando invariablemente ese amor en tu vida, podrás ser copartícipe de compartir ese amor con tu pareja. Y de esa manera, ese amor nunca se acabará dentro de tu matrimonio. Lamentablemente nuestra sociedad no conoce todavía mucho de este amor, y por eso los invito, y hoy esta carta nos está diciendo el mismo Jesucristo, oye, éntrale al amor, entra a disfrutar de ese amor. César, por favor. No te oigo. A lo mejor aquí entre este versículo de Ageo 2:4. ¿Qué dice Ageo 2:4? Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Luego si nos brincamos al 8 y 9, miren la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es lo que se necesitó para que les dijera Dios mismo todo esto? Le decía a Josué, le decía, te lo dice a ti prácticamente, tienes prácticamente que establecer esa relación íntima contigo. Y aquí vemos precisamente en la primera carta de Juan, cómo nos está hablando de qué es lo que Juan permaneció todos los días de su vida. ¿Qué estuvo experimentando todos los días de su vida Juan? Ese profundo amor. Y podía, después de anciano, se dice, ahora sí que el anciano de muchos días, dice precisamente Juan ahí, cuando ya está todo anciano, preso en la iglesia de Patmos, en la isla de Patmos, está ha experimentando y seguirá experimentando por la eternidad el mismo amor de Dios, porque en el principio la esencia misma de Dios lo creó para ser el receptáculo del amor de Dios. ¿Tú qué crees? Tengo la buena noticia. Tú también eres el receptáculo del amor de Dios, pero de ti depende que tú puedas abrirte para que ese amor se manifieste o cerrarte para rechazarlo, como en el caso de Judas Iscariote. Vamos a continuar con el pasaje. Dice el versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué crees? Hoy tú
estás escuchando lo que el mismo Juan le estaba diciendo a su iglesia, lo que hemos visto y oído. Tú estás escuchando la voz de Dios. Estás escuchando a través de lo que tú lees en las Escrituras que ese amor está ahí listo para ti. Y Él te está diciendo que lo quiere, que tú lo experimentes. ¿Tú qué le vas a decir a Dios? ¿Quieres experimentar ese amor de Dios? Bueno, toma la decisión. Esa decisión Dios no te puede forzar a tomarla, te la da simple y sencillamente porque fuiste creado para eso. Así que Él te da la oportunidad. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Fíjate, y esta es la invitación para ti, para que también vosotros, para que también tú, yo y toda la gente, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa comunión? ¿Qué podríamos pensar de lo que es la comunión? ¿O qué implica la comunión? Una comunicación. Podríamos pensar que sería una comunicación. ¿Será nada más una comunicación? ¿Una qué? Una unión en cosas en común. ¿Qué tiene Dios y qué tienes tú? Ahora sí que aquí vamos a entrar en un conflicto muy serio. A ver, pensando, ¿cómo es Dios? Perfecto, puro, limpio, sin pecado. ¿Y qué tienes tú? Oh, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿podrá haber unión, una común unión? ¿Sí? ¿Cómo? La respuesta sí, es correcto, sí, pero ¿cómo? Eso es lo que vamos a estar. Ok, ya vamos conociendo, ¿verdad? O sea, te puedes arrepentir, tú puedes entregarle tu vida, ¿qué más? Ok, entonces Él puede perdonar tus pecados. Y sí, los perdona cuando tú vas y se los confiesas. Pero hay un punto importante. Si tú continúas viviendo en el pecado, y es de lo que vamos a hablar aquí, porque Juan les empieza a decir a todos los discípulos de la iglesia de Éfeso, a ver, ¿qué onda con ustedes? A ver, si el amor de Dios está ahí, ¿por qué siguen viviendo en pecado? Vamos a estar checando, y eso ya lo vamos a dejar para la próxima semana, o quieren que lo continuemos. No, a ver, pregunta por allá. Porque viendo mis carencias, Ajá. o sea, si soy honesta conmigo, viendo mis carencias y que Él tiene todo lo que yo necesito en abundancia, pues es obvio que hay mucho en común entre Él y yo. Sí, tú tienes mucha necesidad y Él tiene todo lo que tú necesitas para estar bien. Entonces ahí habría un punto de unión. Ok, sí. ¿Cuál es el problema? El orgullo, que ¿cómo se llama en forma general? Pecado, ok. Y el pecado, ahora yo te quiero que hagas un análisis en estos momentos en tu vida. ¿Cómo está tu vida en estos momentos delante de Dios? ¿Cómo te encontraría Dios en estos momentos? Más adelante vamos a ver que Él, Pero ¿quién se podrá mantener en esa unión? A eso lo vamos a estar descubriendo. El mismo Jesucristo, el mismo Pablo lo dice y le dice: miserable de mí, ¿quién me podrá? Sí, como dice el versículo, a ver, ¿qué? ¿Lo ibas a decir? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cierto. ¿Sabes que el mismo Pablo tenía exactamente el mismo conflicto en el que tú estás llegando en estos momentos? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más dice el siguiente versículo, que a lo mejor no se han aprendido, ¿qué dice? A ver, pues vamos a buscarlo, ¿qué dice? Pues a ver, busquen el versículo, yo sé que ya se lo saben. No, a ver, ¿alguien se sabe la cita de lo que acabamos de decir? ¡Qué barbaridad! O sea, se saben más o menos el versículo, pero no se saben la cita. ¡Qué barbaridad! A ver, entonces, ¿qué dice lo que estuvimos empezando el día de hoy? La ley de Jehová es perfecta. Sería conveniente que tú tuvieras, a través de lo que dicen las Escrituras,
las enseñanzas claras para poderlas localizar? ¿Sería conveniente que tú te memorizaras el versículo? ¿Sí? Ok, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dónde lo dice? A ver, ¿cuál? Ah, ok, ya, ahora sí que hasta el internet nos da la cita. Sí, ok. Bueno, fíjate, tienes todavía la herramienta ahorita del internet, pero vamos a leerlo, por favor. A ver, Romanos, si eres tan amable. Gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, ¿quién es el que sí puede librarnos de todo esto? ¿Y Jesucristo qué es? Todo. ¿Y eso dónde lo dice? Por lo que empezamos a leer en el Evangelio, en la primera carta de Juan. Es el principio de todo. O sea, ¿qué es lo único que nos está regresando Dios? Nos está regresando al mismo principio. El mismo principio tiene lo necesario para poderte librar de ese cuerpo de muerte. Sí, de esa vida llena de pecado, que lamento mucho decirte, yo sé que te gusta el pecado. Pero ahora vamos a descubrir a lo largo de esta carta que el mismo apóstol les está diciendo, ok, sí, pero vamos arreglando las cosas para que puedas mantener lo que dice este versículo, para que puedas tener esa común unión, podríamos decirlo así, común unión, algo en común, y eso en común tenemos que descubrirlo, una unión que se da en común por algo en particular. Tú buscas la ley de Dios que es perfecta y a través de su Espíritu Santo tú puedes seguir lo que el mismo Dios te quiere decir. Así que Juan de lo que nos ha estado hablando es de ubicarnos en el principio, y después de que nos ubique en el principio, ¿quién es el principio y por qué ese principio quiere tener una comunión contigo? Ahora está esperando que tú puedas dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que tú deberías de dar? ¿Qué es lo que Dios quiere escuchar de ti? Que le digamos que sí, que sí queremos que... ¿Ok? Y para que puedas estar en esa unión, ¿qué necesitas quitar? ¿Ok? ¿Tú lo puedes quitar? ¿Tú puedes quitar tu pecado? No, pero sí tenemos a alguien que puede quitar nuestro pecado. ¿Quién es el que puede quitar nuestro pecado? Jesucristo, el mismo principio, ¿sí te das cuenta? O sea, todo nos está apuntando al mismo principio. El mismo Jesucristo puede quitar tu pecado para que se pueda dar esa comunión entre Dios. Fíjate aquí lo que dice, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿A través de qué? A través del mismo Espíritu Santo que puede llenarte hoy, 2000 años después de la venida de Jesucristo, al que no vemos, no tocamos, pero que podemos experimentar su manifestación actuando en nuestra vida. Hoy, si tú quieres, puede ser el principio para ti de establecer esa relación de comunión, de comunicación, de puntos congruentes con el mismo Jesús. Y si tú das el paso de fe, entonces el temor podrá salir, ¿sí? Saber que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que no importa lo que Él decida para ti, está bien. El mismo Job decía, bueno, si Él me matara, en Él esperaré. Así que hoy tú tienes la misma posibilidad de decir, voy a vivir. Hoy decido vivir guiado, lleno del amor de Dios y experimentando el amor de Dios en cada momento en mi vida. Claro, pero aquí también nos dice, y algo que tenemos que, o que tengo que reconocer, es que dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claro, por eso tienes que agarrar y estar llenándote del Señor, para que el Señor pueda controlar lo que tú no puedes controlar. ¿Qué no puedes controlar? No puedes controlar el pecado. ¿Quién sí podría controlarlo? El mismo Jesucristo. Así que mantén esa relación estrecha con Jesucristo y Jesucristo te librará de ese cuerpo de muerte, llenándote en su totalidad. Lupita. Por ejemplo, yo el día que
Sí, en ese momento. Pero al paso del tiempo voy a seguir pecando, ¿no? Sí, Desgraciadamente. sí, Para eso me tengo que poner a cuentas diario con Dios. sí, ¿Perdón? sí. Pero si un día no lo hago y ese día desgraciadamente muero, o sea, yo no voy a ir al cielo, yo conseguí, ¿no? Sí, y por fe te irás al cielo, porque dice Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, tú puedes fallar, pero Él no va a fallar en la promesa que te hizo. Así que el hecho de aceptar a Jesús, ¿sí?, nos va a llevar siempre a estar tomados de sus manos y poder lograr la comunión que Él quiere. Pero sí, tienes toda la razón, tenemos una naturaleza que constantemente continúa pecando. Pero ¿qué debe de suceder con el pecado en tu vida? El pecado, podríamos, si lo vemos en una gráfica, el pecado, más bien para que ustedes la vean, sería en este sentido, el pecado tiene que ir disminuyendo y la gracia de Dios que no tenías tiene que ir aumentando. Y un momento va a llegar el pecado a cero, ¿sí? Y eso nos lo dice en una promesa que les he pedido que se memoricen. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Va a llegar el momento en el que ya no vamos a vivir en el pecado? La respuesta es sí. ¿Cuándo? El día de Jesucristo. Sí, en ese momento Dios nos dará un cuerpo nuevo, totalmente transformado y que ya no peque. Sí, vamos a ser liberados en su totalidad. Pero ahorita, en este momento, y lo que estamos viendo en el Evangelio, en esta carta de Juan, vamos a ver cómo Juan está exhortando a toda su iglesia a regresar a los principios y que no se pierdan. Y vamos a descubrir cómo a través de la luz Jesús nos va iluminando el camino. Bueno, vamos a estarlo viendo ya con detenimiento las próximas semanas. Pero sí queda claro esto del principio, que es fundamental en tu vida y en mi vida. Entonces, tienes que regresar al principio, ¿de acuerdo? Pregunta o comentario. Dice en primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así es, lo que Él quiere es que vivamos por Él. De hecho, lo vamos a ver ese versículo con detenimiento cuando lleguemos al capítulo 4, ¿sí? Entonces, hoy tú tienes que tomar estos puntos del principio como la esencia misma de lo que Dios quiere producir en tu vida. Quiere llenarte de su amor, que fue desde el principio para que tú pudieras ser creado. Y al ser creado te puedas convertir en ese receptáculo del amor y te estés llenando constantemente del amor de Dios para que puedas sacar todos tus pecados, para que pueda limpiarte en su totalidad y para que se pueda dar esa comunión que es con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Así que dale la oportunidad a Dios de llenarte de ese profundo amor. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que ya ahí nos vamos a quedar porque si no nos pasamos de muchísimo más de tiempo. Pregunta más. Yo me acuerdo, bueno, es algo de mi vida, así rapidísimo. Yo me acuerdo que hace muchos años yo pretendía dejar a Chucho. Ajá. Y Julia me decía, pídele a Dios amor por tu esposo. Y yo decía, ay, todo lo quieres arreglar con Dios, manda todo. Entonces hasta que por fin Dios Te convenció. me convenció y fui y pedí amor por mi esposo y duré 46 años. 46 años ahí amando Entonces, ya a tu esposo, porque Dios pudo mover tu corazón para amar a aquel de quien ya te querías divorciar, ¿verdad? Ajá. Entonces Dios sí hace el milagro cuando tú se lo pides, y gracias a Dios por la decisión que tomaste de amar a Dios para que Él pudiera darte el amor por tu esposo. Vamos a dar gracias, vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias porque hoy tú nos hablas de quién eres, de cómo empezaste todo, del por qué eres el que hizo todo y lo hizo por mí, lo hizo porque me amas. Gracias Padre por amarme, gracias por mostrarme ahora que tengo que regresar a esa comunión contigo y que tengo que mantenerme en esa comunión siempre para poder estar disfrutando de tu amor. Señor Jesucristo, bendice nuestras vidas, guíanos, guárdanos y Señor, te pedimos tu protección para estos momentos difíciles por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muy bien, pues vamos a nuestras alabanzas. Luz, por favor, si nos ayudas con las alabanzas. Gracias. Vamos a cantar el Salmo 19. Ok, nada más para recordar, la semana pasada estuvimos escuchando el Salmo 19, ¿verdad? Y se acuerdan que hay una alabanza que habla del Salmo 19, ¿sí? Entonces, si son tan amables, aunque no se va a escuchar mucho con la guitarra, pues bueno, vamos a tratar de transmitirla por el micrófono. Los que tengan ahí su Biblia pueden abrirla en el Salmo 19 para que puedan seguir más o menos la letra de lo que dice el Salmo 19 en alabanza. Por favor, Luz, ¿eres tan amable? Ya viene. Un segundo, creo que el detalle con la guitarra nos llega a pasar, ¿verdad? Perdón. Pero bueno, realmente ustedes tienen, todos, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión de vivir llenos del amor de Dios que está ahí listo, nada más porque somos renecios, ¿verdad? Así que, pues esperemos que el Señor ahí nos vaya bendiciendo. Ya, Luz, tenemos. Sí, entonces si abren por favor sus Biblias en el Salmo 19, para poder escuchar las enseñanzas, y ahí las tienen. A veces se desafina. Ok, bueno, vamos a cantar el Salmo 19. ¿Lo conocen? ¿Pero la canción, o sea, cantado? No. Sí, lo tienen ahí en su Biblia, pero bueno, vamos a cantarlo. Casi lo van, casi va a seguir la letra como viene la parte de la ley de Jehová. Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Para siempre, los juicios de Jehová son verdad, aun todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal.
deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que la miel, la que destila de Hanan. Vamos ¿Sí? a cantar. Bien, vamos a la siguiente alabanza, por Más favor. allá del sol. Ahora sí ya sí. la que Bueno, quería hoy hace no ratito, pudimos tener letras. pero ya La esperamos próxima que semana estos días, esperemos que ya lo que se sepan, pues cántenlo. Y si no, ahí va más el allá siguiente. del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuando Dios será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperanza mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Muy bien. ¿Cuán grande es él? Esa también se la saben. Esa, Sí. creo que sí se Bueno, se saben casi la mayoría, así que a veces se nos olvidan los coritos esos, ¿verdad? Pero va a ser necesario repasar esos coritos para retomar todo lo que es el principio. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sentir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
engrandecer. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Muy bien, un fuerte aplauso a Jesucristo. Y les recuerden, la ley de Jehová es perfecta, tienen que acudir a la Biblia, y también les pido por favor repasen la primera carta de Juan. Vamos a estarnos llevando yo creo que unos mesecitos para estudiar toda la carta de la primera carta de Juan, así que para que vayan aprendiendo, viendo y disfrutando de lo que es esta carta de amor, para que Él nos enseñe a amar como Él quiere. Entonces, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Sigan cuidándose y protegiéndose por la sangre de Jesús. Que Dios los bendiga. Bye.